Hola amigos, amigas, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de sanación desde lo que sería el viaje astral, ¿sí? Bueno, para esto eh, vamos a recalcar que hace falta saber diferenciar lo que es un viaje astral de lo que es sugestión, lo que es imaginación, porque tenemos que saber trabajar con información verdadera, ¿sí? Por ejemplo, si de repente se te viene la imagen de sacar algo oscuro que está en la cabeza y le sacas algo que no es, le haces un problema a la persona. O de repente si proyectas energía y la persona tiene una entidad y no viste la entidad, a la persona le estás haciendo daño, en verdad. Porque la entidad que le hace daño la vas a fortalecer con esa energía que le proyectás. ¿Me explico? Entonces hace falta primero tener lo que sería, es como un avión, tener instrumental de navegación. ¿Me explico? O sea, saber dónde uno se está metiendo. Inclusive si te acercás y la persona tiene una entidad, la entidad te la podés pescar vos. Hay personas que le hacen de repente magia negra o lo que sea, por eso hay que saber protegerse bien. Entonces, por eso, bueno, recalco que no es algo para hacer de un día para el otro. ¿Sí? Yo lo que pretendo explicar en este video es qué es lo que se puede hacer desde el viaje astral, desde visión remota, para poder ayudar. Y entonces, hay varias cosas que se pueden hacer realmente. O sea, en estos años, bueno, yo hice varios videos, más de 400 ya en YouTube, y el tema es que en estos años he recuperado, bueno, recuperamos, o sea, porque en una época teníamos un grupo de prácticas intensivas, ¿no? Cuando yo lo tenía como investigación. Después empecé a enseñar, después de casi 10 años, ¿sí? Pero trabajamos varias veces con personas que están en coma, personas que tenían cáncer, tumores y demás, que no nos conocían. Entonces es bien interesante porque uno puede trabajar sin sugestionar al paciente, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, que uno, por ejemplo, un médico va y no tiene ninguna cura, ninguna solución para el paciente. Entonces le da un remedio que no sirve para nada, ¿no? Pero hay algo que se llama efecto placebo, que le dicen, por ejemplo, bueno, tengo una medicina experimental, si quieres te la puedo dar. Y entonces el paciente va a tomar tal vez un ibuprofeno, pero el paciente se va a curar por su creencia, por fe, por convicción, ¿sí? Pero en verdad el médico no le está dando nada, ¿sí? Entonces eso se llama efecto placebo, que justamente hay que descartarlo. Hay que descartarlo para saber si la sanación que uno está haciendo es real. Por eso nosotros hacíamos sanación a personas que no nos conocían o no sabían que nosotros íbamos a hacerle sanación. Entonces hay gente que puede decir, pero ¿cómo? ¿No hace falta pedir permiso? No, señor, no hace falta pedir permiso a la persona, porque le podés pedir permiso al ángel de la guarda, al yo superior, ¿sí? Y entonces, si la persona de repente va a rechazar la energía, podés acercarte al espíritu de la persona desde el astral y podés preguntarle por qué estás rechazando la energía, si te quiere ayudar. Y entonces ahí, si la persona no quiere vivir más, podés hacerle una especie de terapia
para ayudarla a que recupere las ganas de vivir y poder sacarla adelante. Es decir, si la persona no recibe energía, podés cambiarlo. Normalmente sí se puede cambiar. Es decir, a nivel de espíritu se hacen esas cosas, ¿sí? Después hay muchas cosas, por ejemplo, hay gente que la medicina normal dice, por ejemplo, que son bipolares, o personas que han estado internadas en manicomios, que yo atendí. De acuerdo al chamanismo, que no es una creencia, sino, o sea, una persona no estudia como una creencia o un sistema con un chamán. Con un chamán real, estudias con los espíritus de la madre de tierra, de la naturaleza, que es de Dios, porque Dios creó la naturaleza, ¿sí? La naturaleza es energía de vida, entonces son espíritus de vida, espíritus guardianes, protectores, maestros. También uno trabaja con espíritus superiores, médicos, curanderos, espíritus superiores de arriba. Y hay otros que son de las plantas, ¿sí? Eso es de lo que es el chamanismo. Pero o sea, de hecho, cuando comes una manzana estás trabajando con esa energía. Cuando caminas en la tierra estás absorbiendo energía de la tierra, ¿sí? Y son cosas que hacemos en forma natural y que todo el mundo recibe esa energía. Cuando tomas sol, fortaleces el cuerpo solar, astral también. El viento también te limpia ciertos tipos de energías negativas que tiene la persona, al igual que el humo. Y así muchas cosas, ¿sí? El mar también te limpia. Entonces, hay personas, por ejemplo, que son bipolares, hay personas que tienen entidades. Hay personas, por ejemplo, que ya tenía una vez una persona que mordía a la gente. Otra persona, por ejemplo, que cuando hacíamos meditación empezaba a insultar, empezaba tipo a atacar a la gente, ¿no? Por las entidades que tenía dentro. Bien interesante. Y era una persona espiritual, ¿no? Pero cuando yo hacía técnicas para limpiar, empezaba a salirse el bicho que tenía ahí adentro. Una persona que es bipolar o que de repente está loca, digamos, no bipolar, inclusive gente que estuvo fea, haciéndole limpieza a distancia desde el astral le podés sacar la entidad que tiene pegada, porque hay de repente muertos, espíritus, que en vez de irse a la luz se le pegan a la persona en la cabeza, en la espalda, y de a poco se le van metiendo en la cabeza, ¿sí? En los chakras, en la energía del mismo cuerpo. Entonces, hay casos que de repente los psicólogos no saben cómo solucionar, ¿verdad? Porque dicen, es como que hablas con una persona o con otra, o a veces con varias. Entonces, hay que revisar ese tipo de cosas también a nivel energético. También tuvimos progresos increíbles con el tema de huesos rotos. La sanación de huesos rotos es muchísimo más rápida. Tuvimos progresos asombrosos también tratando el tema de cáncer, inclusive sacando tumores. Porque a nivel astral hay técnicas para hacer lo que se llama cirugía astral. Y es bien interesante, ¿no? Bien interesante. Y bueno, también, o sea, todo lo que es el tratamiento de los chakras. Cuando tratás los centros energéticos de la persona, o sea, los chakras son los centros energéticos. Lo que se conoce también, digamos, como nadis, pero los centros energéticos principales, ¿sí? Entonces, esa sería la energía del cuerpo. La energía que te da, digamos, desde el alma, o que va de uno al otro, ¿sí? Entonces, esos chakras trabajan con diferentes frecuencias y también hay técnicas, o sea, un sanador puede proyectar una cantidad de energía, ¿sí? Digamos que podés proyectar
si tenés un chakra normal, esta cantidad, digamos, de energía, ¿sí? Pero sí, si sabes aumentar la capacidad de tus chakras, en vez de proyectar esta energía, vas a poder proyectar muchísimo más, porque tenés un chakra más grande que trabaja con esa frecuencia, ¿sí? Entonces todos los chakras, al igual que los conductos entre ellos, se puede aumentar la capacidad. Entonces, cuando trabajas en esa frecuencia, con más capacidad, podés tener una recuperación mucho más rápida del paciente. Muchísimo más rápida. Entonces todo esto nosotros lo trabajamos desde lo que es la visión remota. Yo tengo talleres de visión remota en www.dansilver314.com. También hay técnicas que se usan no solamente para sanación de gente viva, sino para sanación de gente que ya murió. No significa que va a volver a este plano físico, pero sí, por ejemplo, hay personas que yo les doy bastante ayuda. En mi página tengo una sesión que se llama despedida de familiares, ¿sí? Despedida de seres queridos, que más que nada esa sesión es para ayudar a trascender. Entonces lo que yo hago es localizar el espíritu de la persona y ayuda a que cierre los ciclos kármicos que tiene, que suelte todas las tristezas que tiene de vida y hacer una limpieza y trabajar con los espíritus superiores para que lo ayuden a trascender, ¿sí? Con la fuerza divina. Entonces es bien interesante porque eso lo trabajé en casos de personas normales que han fallecido, como así también personas que se han suicidado, o personas de repente que fallecieron en accidentes, ¿no? Y la gente siente el espíritu que está en la casa, inclusive espíritus que a veces quedan resentidos, ¿no? Y prenden y apagan las luces, te prenden la computadora a la noche y te ponen música, 2, 3 de la mañana y te suben el volumen. Y las luces se prenden de la nada, ¿no? Y más allá de una falla eléctrica, porque una falla eléctrica no te prende la laptop y no va a entrar a ponerte un video y subirte el volumen, ¿sí? Y de repente agarran, apagan la laptop y se prende una radio, apagan la radio y se prende la televisión. Eso no es una falla eléctrica, ¿sí? Entonces, y tampoco es una falla eléctrica ver de repente sombras negras que se mueven en la casa y que te abren y te cierran puertas. Entonces, cuando hay almas que están dando vueltas así, uno puede hacer una terapia, uno puede tener compasión de esa gente y ayudarlos a que liberen, a que suelten esa tensión que tienen y que puedan alcanzar, digamos, un nivel donde puedan ir a centros de regeneración, donde ayuden a esas almas a poder sanarse, a que tengan más conciencia, ¿sí? Entonces se puede ayudar a los vivos en cuerpo físico y la gente que está viva ya después cuando han dejado el cuerpo físico también. Es bien interesante, bien interesante. Así que bueno, todo esto está en www.dansilver314.com. Yo también tengo talleres de sanación, hago sesiones de sanación astral, que es desde la visión remota, que es una de las formas de entrar al plano astral, que de hecho yo hago las dos, hago desde el sueño lúcido, hago el desprendimiento, hago también desde visión remota, bueno, y también hago otras más, que hago trabajando con tabaco, trabajando con ayahuasca también, con medicinas chamánicas, también trabajo porque soy hombre en medicina. Entonces, uso varias cositas, ahí siempre desde la luz, siempre para ayudar a la gente, para hacer el bien. Siempre con el Padre Celestial, con la energía del bien, compromiso con la luz, como tiene que ser. Así que bueno, les mando un cálido abrazo y me despido. Namaste.